Bien, buenas noches, amigos, compañeros, hermanos de los diferentes países de América Latina, de las diferentes ciudades de Colombia. Saludos allá a la hermana Berna en Paraguay, al hermano Juan Argentina, al hermano eh, el doctor Edgardo Llano, el doctor Luis Rodríguez, etcétera. Bienvenidos siempre a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado, sabiduría divina que nunca se entrega públicamente a la humanidad, cuenta registrada en Corintios en las Sagradas Escrituras como la sabiduría oculta, la sabiduría oculta, oculta porque está oculta entre nosotros mismos. Estamos entregando las técnicas, los métodos y los procedimientos para que cada cual se conozca a sí mismo, conozca su tremenda realidad, que no la conoce, conozca la realidad del universo, la verdadera realidad del alma y del espíritu, que tampoco la conocemos, y conocer los misterios del universo, de los dioses, las leyes que rigen la naturaleza humana, en las vidas pasadas, etcétera. Una cantidad de desarrollo de facultades parasensoriales como clarividencia, telepatía, intuición, poder de recordar las vidas pasadas, etcétera. Todos esos son estudios profundos, maravillosos, esféricos, que estamos divulgando públicamente para los tiempos del fin, para bien de la humanidad, cumpliendo con las profecías de las Sagradas Escrituras, cuando nos enseña y será divulgado el Evangelio del Reino a todas las naciones y después vendrá el fin. Este es el Evangelio del Reino. Estamos hablando, entregando la enseñanza de una ley más de las 48 leyes que rigen la mecánica de la naturaleza, que es la ley del karma, la ley maravillosa que nunca se puede comprender con la mente y la razón, sino a través de la conciencia y a través de un desarrollo espiritual, comprobando los misterios que tiene esta ley del karma, los diferentes procedimientos, eh, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos aprendiendo cada uno de nosotros dentro de nuestro trabajo práctico. Ahora estamos entregando pues las causas de muchas enfermedades, muchos problemas que sufre la naturaleza humana y que no los conocemos. Solamente los venimos a conocer cuando venimos a la noche y sobre todo cuando comprobamos estas enseñanzas. Tenemos, por ejemplo, los siameses. Los siameses es el castigo correspondiente para todos aquellos que hacen injertos, ya sean plantas, animales, en seres humanos, etc. ¿Por qué estamos violando la ley de Dios y por qué la consecuencia es venir de siameses? Por ejemplo, eh, una persona, el riñón no le sirve, le van a hacer un injerto de órgano, de riñón. Entonces le colocan el riñón de otra persona. Resulta que cada órgano, cada ser humano tiene un cuerpo y tiene un alma, y el alma es diferente. La parte vital, la parte astral, la parte mental, la parte causal, cada ser que existe en la tierra es diferente a la otra persona. Entonces, si a una persona le hacen un injerto de riñón, parte astral es diferente, la parte mental es diferente, la parte vital es diferente, y entonces ese cuerpo, el ADN y el sistema inmunológico de la persona injertada rechaza el órgano. Por eso se aplican lo que llaman inmunosupresores para bajarle la defensa del sistema inmunológico para disminuir el rechazo. Generalmente se utilizan cortisoides, etcétera, y se está complicando la vida por otro lado. Ahora, por ejemplo, las plantas, cada planta tiene, todo tiene su alma. La planta, al alma de la planta le llamamos nosotros elemental. Y cada planta tiene su alma y la otra planta tiene su alma, su alma. Por ejemplo, hay una persona que injerta las rosas para dar un nuevo color. Ahí están violando las leyes de Dios.
porque están uniendo dos almas en un solo cuerpo. Y la consecuencia es, después que se forma un acumulado, venir de siameses. Lo mismo pasa cuando se injerta, por ejemplo, un riñón en una persona. Se está, esa persona, esa persona queda conectada al alma de la persona que donó el riñón. Y aquí se están haciendo una cantidad de violaciones de la naturaleza que los científicos tampoco, también desconocen. Y, por ejemplo, tenemos los aguacates. Ahora, esos aguacates de Pereira, etcétera, que le llaman papel, etcétera, papel. Entonces esos aguacates son injertados. Eso, cogen la semilla, le quitan un pedazo de semilla, le introducen un líquido rojo ahí y viene y la siembra. Ya le quitaron una parte de la semilla. Ya es como si le quitáramos una parte al espermatozoide, para que ustedes tengan conciencia de lo que estamos comiendo ahora a día con estos alimentos injertados. Le quitan una parte de la semilla del aguacate, le echan un líquido rojo, se entierra y cuando tiene cierta parte de crecimiento, cogen un aguacate que sí es verdad, que es original, y le hacen un injerto. Esos injertos no alimentan porque las plantas, o sea, los injertos siempre son estériles. Se coge un caballo y lo cruza con una burra y nace una mula, están violando las leyes de Dios también. En otro nivel, y esas mulas son estériles. Los injertos siempre son estériles. Por eso es que el limón ese Haití que llaman, eso no tiene semilla, es un injerto, no tiene semilla. Entonces eso, el maestro Samuel dice que nosotros no debemos consumir alimentos injertados, porque nuestro organismo lo rechaza y no sirve de alimento. Entonces esto pasa con estos aguacates papelillos y con otros. Yo, por ejemplo, el único aguacate que consumo es el aguacate aquí del Carmen de Bolívar, que creo y afortunadamente hasta ahora no es, no es injertado. Yo para evitarme y curarme en salud, como mi aguacate únicamente los del Carmen de Bolívar, que se producen únicamente durante una época del año. Esos alimentos transgénicos, que son muchos, perdón, injertados, que son muchos, etcétera. Eso trae como consecuencia cuando se forma un acumulado en las varias vidas de la persona, esa persona viene como siamés, vienen pegados. También tenemos, por ejemplo, los alimentos transgénicos. Transgénico es transporte de genes y, por ejemplo, injertan de especies diferentes. Por ejemplo, la papa se daña por el frío. Entonces le hacen un injerto con un gen que resista el frío. El salmón tiene un gen que resiste el frío. Le sacan el gen al salmón para injertárselo, trayendo un transporte de genes transgénicos a la papa. a la- pero la papa, la semilla de la papa, cada semilla, cada célula tiene un escudo de defensa que Dios se lo hizo para que no entre ninguna célula de otra especie. Ya papá Dios había previsto eso. Pero a cualquier célula humana, animal, de planta, etcétera, pueden entrar los virus o las bacterias. Entonces, ¿qué hacen los científicos? Descubrieron, cogen y pegan el gen del salmón a un virus o a una bacteria y se lo pegan a la papa. Y la papa nace y resiste el frío. Esos alimentos, esas papas injertadas, los alimentos transgénicos no se deben comer. Ahora, cuando hacen el injerto de, de, de- del gen del salmón, ¿con qué virus y con qué bacteria? ¿Cuál virus y cuál bacteria? Eso no se le informa a la humanidad. Por eso esta empresa, pues, que estaba haciendo esos transgénicos, estaban dando muchas enfermedades, pasó muchas demandas y se la vendieron a otra empresa que también hace transgénicos. Son multinacionales en ese sentido. Entonces,
Esos injertos transgénicos que son gravísimos, porque afectan a la naturaleza humana cuando los consumen. Esas plantas transgénicas injertadas son débiles, entonces tienen que protegerlas con con este herbicida glifosato, un herbicida potente. Y ese glifosato se adhiere a la planta y cuando las personas comen esos productos que han sido regados, que son transgénicos y que han sido regados con glifosato, el glifosato pasa al organismo humano y causa toda clase de consecuencias. Eric Seralini, el mayor biólogo de la Unión Europea, y que logró durante mucho tiempo evitar que Europa comiera transgénicos. No sé si ahora mismo están permitiendo eso. Trataron de comprarlo, las multinacionales ofrecieron millones. Él hizo unas investigaciones de, la, de, de los alimentos, ratas alimentadas con alimentos transgénicos. Hizo un experimento que fue pagado por Carrefour y por otras empresas y lo hizo paralelo a otra investigación para despistar a las multinacionales que siempre están viendo para ver por dónde vienen las investigaciones. Y él logró hacer su investigación con ratas y esas ratas alimentadas con alimentos transgénicos que le producían toda clase de tumores y toda clase de enfermedades. Ahora, él hizo un experimento con el glifosato, utilizando menos glifosato del que normalmente se utiliza en la agricultura, y dice que detiene el crecimiento de las células humanas. Pero fíjese usted esta cantidad de alimentos, de cosas que estamos comiendo, que están destruyendo la naturaleza humana. El alma está siendo desvirtuada. O sea, la glándula pineal es la puerta que nos permite pasar de la materia al espíritu, ¿ya? Esa glándula pineal con el flúor, con los metales pesados, con una cantidad de alimentos transgénicos, comida chatarra, etcétera, esa glándula pineal se está calcificando. Y al calcificarse esa glándula pineal, entonces se pierde la capacidad de percepción de las verdades físicas, o sea, las verdades cósmicas, que son estas verdades espirituales. Entonces, las posibilidades de que la gente busque este conocimiento cada vez son menos, y por eso el Cristo nos enseña. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Porque los escogidos somos personas que en vidas pasadas hemos conocido, hemos practicado, hemos pertenecido a estas enseñanzas, hemos comprobado las salidas en altar, hemos logrado avances en nuestro desarrollo espiritual y en esta vida nosotros buscamos ese conocimiento. Yo lo busqué desde que tenía 15 años, me preguntaba que para qué venía yo a este mundo, que había más allá de la muerte y que si la vida es una sola, yo no moría para que uno venía a este mundo. Tenía una cantidad de interrogantes, pero no podía ponerme a preguntar a nadie porque entonces eso era peligroso, porque me iban a decir que se me estaba aflojando una tuerca. Pero siempre, y yo no encontré la finalidad de mi existencia y el porqué hasta que encontré la noche. A mí este universo y esta materia y estas cosas a mí prácticamente no me interesaban. Cuando ya conocí la noche, comencé a comprobar y bueno, hay que entregárselo a la humanidad, porque siempre me demoré un poco para conocer estas cosas. En todo caso, nosotros tenemos que tener cuidado con los alimentos injertados. Eso no sirve. Es más, esos alimentos transgénicos no reproducen. Los que son injertados son estériles. Se le llama alimentos Frankenstein, llama a las personas que critican estas cosas, y esos alimentos son semillas que crean como una geopolítica, porque, por ejemplo, voy a explicarles algo. Aquí cuando vino Obama a Colombia a hacer el TLC, entonces le dijo al presidente de la República, que era Juan Manuel Santos, que le firmara una ley
que dijera que las semillas legales eran las transgénicas y que las naturales, las que Dios había hecho siempre, eran ilegales. Y esa noche se reunió el Congreso y firmaron esa ley. Y con base en esa ley, por ejemplo, el Huila era el mayor productor de arroz, muy bueno, etcétera. Y en el Huila esperaron que se recogiera la cosecha y ahora tenían en la bodega, vieron y la decomisaron y la botaron al basurero de Neiva. Comenzaron a perseguir a las personas que estaban produciendo con semillas ilegales, que son las que Dios hizo. Pero es que el problema tan grande que se presentó aquí en Colombia, problema grandísimo. Llegó un momento que los campesinos se levantaron y los persiguieron, y el presidente Juan Manuel Santos dijo, al paro agrario no existe, y se levantó todo el pueblo de Colombia. Entonces cambiaron la técnica de introducción de los transgénicos, que si una persona iba a hacer un préstamo, entonces te hacemos los préstamos, pero siempre esta semilla, etcétera. En todo caso, pues parece que ahora con el nuevo gobierno las cosas están cambiando, pero es que bueno conocerlo nosotros como iniciados, porque nosotros no debemos consumir alimentos transgénicos, ¿ya? Ni alimentos injertados. Nosotros tenemos que cuidarnos, hermanos, porque nosotros tenemos una naturaleza, tenemos que trabajar con una naturaleza para lograr un desarrollo espiritual. Pero, ya que yo estoy bien explicado, ahora los huérfanos. Las personas huérfanas son personas que tienen un hijo. Yo tengo un amigo, tenía a su esposa con 4 hijos y todo bien, no estaba pasando nada, y vino, la abandonó porque se consiguió otra. Y a los 4 hijos los abandonó, no tuvo nada que ver con ellos. Eso en otra vida lo tiene que pagar. Vienen de huérfano, vienen de huérfano. Después se consiguió la otra, y la otra pues tuvo un hijo con la otra y también la abandonó, y se consiguió la otra y las abandonaba y listo, no tenía nada que ver con nada. Vea, ese pobre hombre, y además tenía otro problema. Él invocaba a Gregorio Hernández, y eso forma parte del espiritismo, y eso es magia negra. Tenía él me lo mostró a mí, y hay un altar con unas aguas ahí, esas cosas, y eso es magia negra. Total, la última mujer pasó algo, lo echó de la casa, y ese señor durmió en las bancas del Cementerio Universal, durmió en un hogar de paso, durmió en las aceras de la alcaldía de Barranquilla, un señor que tuvo una empresa, tuvo 18, 16 empleados, tenía su carro, pero fíjense ustedes que a veces Dios nos pasa la cuenta de cobro y nos la van cobrando como en la misma vida. A veces se la van cobrando uno en otras vidas. Todas aquellas personas que están por ahí y engañan y tienen un pelado por allá y lo dejan abandonado, y tienen otro pelado por allá y lo dejan abandonado, son irresponsables, vienen de huérfanos. Ahora, por ejemplo, una vez allá un tipo mató a otro y el otro era muy pobre, y la mujer quedó pues en la miseria, y eso fue aquí en Santander, y la señora estaba pidiendo limosna en Bucaramanga con los 3 niños. Quedaron abandonados, quedaron huérfanos en la miseria. Ese señor tiene que venir durante 3 vidas para pagar cada vida de esos sufrimientos de esos niños, y esa miseria de esa madre también se la van a pagar. Por eso es que debemos hacer conciencia de estas leyes, porque nosotros violamos las leyes, hermanito, y eso es pues, lo que el hombre siempre a eso recoge. Y el que siembra rayo cosecha tempestades, y ojo por ojo y diente por diente. Yo, dentro de esta conferencia, voy a entregarle unos testimonios próximamente acerca de investigaciones que hizo el venerable maestro Samael acerca de personas que sufrían karma, y él les explicaba por qué sufría el karma. Ahora nosotros aquí comprobamos estas cosas, comprobamos que y a mí me ha cobrado karma, y uno
Dios le permite comprobar a uno, porque está haciendo un trabajo espiritual, comprobar la causa de esos karmas y el daño que ha causado uno con esos karmas. Entonces ahí van haciendo, si hay arrepentimiento, claro, pues si no hay arrepentimiento, como dice el mucho, ¿sabes? La persona que no tiene arrepentimiento es un caso perdido. Arrepentimiento, la intuición, para que no lo vengan a embolatar los defectos de uno y lo vengan a embolatar los defectos de otros que están más dormidos que uno, que eso es lo peor que puede pasar en la vida. Entonces, violamos la ley de Dios, cometemos errores y tenemos que llevar del karma, hermanitos, unos y los otros. No sabemos por qué, y eso es lo que queremos nosotros, al menos los que están escuchando esta conferencia, pocos los iniciados, los rebeldes de todas las épocas. Somos rebeldes a la mecánica inconsciente de este mundo, a las ilusiones, a las fantasías, a las posiciones, a todo aquello que hace de este mundo falso en que vivimos, un mundo de mala ilusión. Nos identificamos con las falsas ilusiones de este mundo y nos olvidamos de nuestro propio mismo mundo. Por eso dice el divino Cristo, Rabí de Galilea, esto vale al hombre ganar el mundo si perderá su alma. Que lo más importante es el alma. Debemos conocer qué es el alma, salir del cuerpo astral, ese es el alma. Esa alma está esclava del pecado. Debemos liberar el alma del pecado. El Cristo dice, con paciencia deberéis liberar el alma del pecado. Todo eso está explicado en la Biblia, pero en símbolos y en parábolas. Y está develado, pero nosotros estamos develando el misterio para bien de todos ustedes, los hermanos escuchan estas enseñanzas e inviten a otras personas a escuchar estas enseñanzas, porque estas enseñanzas las necesita la pobre humanidad. Ve allá, no sé, en Estados Unidos vino un tipo, hay un muchacho y mató a la mamá y mató a los hermanitos y mató al papá, unas cosas locas. Allá hay que le venden armas a todo el mundo y cada rato mandan matando en los colegios, etcétera. Porque estamos en los tiempos del fin, estamos en el apaga y vámonos. Entonces necesitamos pues nosotros, los iniciados, al menos protegernos, prepararnos, porque están pasando cosas, cada día van a haber más inventos. La inteligencia artificial, hermanitos, no se me identifiquen con ella. La inteligencia artificial va a traer mucho sufrimiento para la humana, mucho desempleo. Eso hay que comenzar a estudiarlo, los gobiernos, porque a la humanidad va a pasar mucho trabajo con esto. Vamos a hablar ahora del aborto, pues ahora el aborto se multiplica por todas partes. Yo tenía un amigo que estudiaba aquí en la Universidad del Atlántico, yo era buen estudiante, estudiaba física, es más, era monitor. Monitor es que el mejor estudiante que reemplaza al profesor cuando él no puede asistir, etcétera. Y éramos amigos, hablábamos, etcétera. Era como tipo campesino, buena gente. Y un día me dijo, señor Ariel, necesito hablar con usted. Y vino con la novia. Que le presento acá a mi novia. Señor Ariel, mire que lo que pasa es que tenemos un problema. Que ella está embarazada y nosotros no estamos en situación de tener el niño porque estamos trabajando, etcétera, estamos estudiando, etcétera. Entonces yo le dije que el aborto era un crimen y le hablé de las consecuencias del aborto, etcétera, que un alma que mandaba a Dios a la existencia, etcétera. Duré una hora hablándole, poniéndole testimonios, etcétera, de personas que he ayudado para que no aborten, ¿verdad? Y, entonces, ¿qué pasa? De que no lo volví a ver más. Como al año me lo encontré. Yo, Isaac, yo, ¿y cómo hiciste con la novia tuya que está embarazada? No, fui donde el médico de la universidad y le mandó la post-day. Y ya, y se resolvió el problema. La post-day es una pastilla abortiva. Ahora ya las muchachitas, ahora ya una muchachita de 12 años se tomó la post-day. Son unos inventos diabólicos. La persona que inventó la post-day, eso se gana unos supercapas terribles, hermano.
Una persona, esa alma va directamente para los mundos infiernos, que allá va a durar miles y miles de años, porque todas las personas que mueran a través del aborto por uso del poder, se la van cobrando el que hizo el invento. Lo mismo que lo que hicieron los anticonceptivos, que tanto daño causan a las mujeres. O sea, una cantidad de inventos que tienen fascinada y que tienen, o sea, y a través de publicidad y a través de propaganda, acostumbran a la gente en tal forma que todo el mundo toma anticonceptivos, todo el mundo le cortan las trompas a las pobres mujeres y las personas que le cortan las trompas pierden el apetito inmediatamente y traen otra cantidad de consecuencias. Repito, nosotros, los iniciados, tenemos que protegernos, tenemos que comprobar, desarrollar un conocimiento y entregarse. Ahora, la noche no es una camisa de fuerza, esto es un conocimiento, esto es una sabiduría. Tenemos que respetar la forma de pensar de cada cual. Esto no es así como una religión que aquí vas a creer y te vas a salvar. No, la religión hay que respetarla, pero este es un conocimiento y si una persona no puede comprobar estas cosas y las rechaza, hay que aceptarlo. Buscar a las personas porque una vez vino aquí un hermano, yo, ¿qué tal? Cuéntame. Oye, no has vuelto por la noche. No, pero la estoy divulgando. Fíjate, Ariel, que estoy divulgándole esta enseñanza a un señor que pertenece a una religión. Tengo 10 años, ve, pero si ese señor pertenece a una religión, vamos a entregársela a las personas que están, a los pocos que andan por las calles, por todas partes. Ellos andan por ahí. Qué bonito sería cuando yo conocí estas enseñanzas, vino alguien y me la entregó. Y ese alguien, o alguna vida, mi Padre, mi Dios interno, le tiene que pagar eso. Porque eso es lo más grande que pude haber conocido yo en la vida, haber conocido la noche, porque yo pertenezco a los pocos de todas las edades. ¿Cómo pertenecen ustedes que están escuchando acá, están escuchando esta conferencia? Entonces hay muchas formas de abortar. Existe el aborto quirúrgico, cogen, descuartizan a una repito, los cortan en pedazos, los ponen en una mesa de operaciones. Eso es un crimen espantoso. Los médicos, con el perdón de ellos, el médico nace para dar la vida, no para quitarla. Ante los ojos de Dios son crímenes acumulados, aumentados. Cada uno que hasta para estudiar. Nosotros aquí en el centro NEL, aquí han estudiado médicos que tienen una preparación, médicos que no van a hacer un aborto, médicos que no mandan anticonceptivos. Es una, es algo maravilloso que alguien se encuentre con un médico que haya pertenecido a la sabiduría gnóstica del centro Anael. Yo hablo con ellos y me gusta la forma como practican ellos la medicina. A uno para estudiarla en la universidad ahora mismo necesita una base, un principio espiritual, porque a veces yo estudié en la universidad, no, que antropología, que propueblo el ser humano pues viene de la evolución mecánica del chimpancé y del gorila y del ratón. ¡Falso! El universo fue creado por el Big Bang. ¡Falso! La humanidad desconoce realmente cuál es el origen del principio de todas las cosas. Y aquí nosotros lo podemos comprobar. Tenemos penetrando a un campo espiritual, viendo que existe un alma, comprobando las salidas en astral, comprobando las vidas pasadas y comprobando la mecánica de estas leyes. Porque el que hace el aborto, hermano, que mata al nacer, muere al nacer. Y si un médico aborta, bien bebitos, pues, porque uno tiene derecho a 108 vidas en cada ciclo. Eso va. Esas almas cuando mueren, hermanito, ya se... o sea, cuando una persona comienza a hacer cosas indebidas, dice que es un sepulcro blanco. Eso, gente por allá subversivo que cogía y le cortaban la cabeza a una persona con una cuestión eléctrica ahí. Esos son sepulcros blanqueados, hermano. Y mandar a matar gentes ahí, y etcétera. Esos son sepulcros blanqueados. Entonces, nosotros tenemos que trabajar para que exista una parte de alma libre de esencia que, y no convertirnos en sepulcros blanqueados. Tenemos que seguir escuchando esta conferencia, no abortar,
no patrocinar el aborto, no aconsejar el aborto. Nosotros hemos ayudado a salvar miles de niños, sinceramente. Yo me siento complacido con los niños que hasta los he visto, los he conocido, etcétera, etcétera. He logrado salvar, etcétera. Ahora, eso es el aborto. Nadie debe abortar. Pero imagínate tú que está legalizado. Se está legal. Fíjate tú, por eso es que dice la Virgen de Fátima en su último mensaje que no fue entregado a la humanidad, no ha sido entregado. Dice que para los tiempos del fin, Satanás reinará desde los más altos lugares donde se gobierna todo, la economía, la política, la medicina, la salud, etcétera. ¿Ya? Entonces, ni modo, seguimos aquí divulgando estas enseñanzas. Tenemos el raquitismo. El raquitismo es la consecuencia de personas materialistas. Es una de las consecuencias. Pueden venir de raquíticos, pueden venir de tuberculosos. Bueno, tenemos el homosexualismo y el lesbianismo. Eso, por ejemplo, cuando un hombre, yo conozco aquí un varón aquí que eso engaña, le gusta tener relaciones con mujeres, señores. Entonces las perjudica. Las pone a tomar post-day, oígase bien, la pone a tomar post-day, que eso, esa mujer que utiliza post-day, se le afecta el hígado, se le afecta los riñones. Eso, eso tiene una cantidad de consecuencias para el organismo de la mujer. Entonces él lleva como 20 y él después las echa y la cambia y coge otra, etcétera. Ese señor corre el riesgo de venir de homosexual en la otra existencia del, ya, por ley del karma. Y lo mismo pasa con las lesbianas, por ejemplo. eh, Aquí conocí a una señora pues que tenía 3 hijos, tenía su esposo, pero tomaba anticonceptivos. Cuando se toma anticonceptivos, el ovario no trabaja y no produce el estrógeno. Y entonces se bloquea la hormona femenina y la hormona masculina coge fuerza para restablecer un equilibrio y aparece el lesbianismo macho. O hay unos anticonceptivos que son a base de progesterona y la progesterona bloquea y estimula es lo que llama el, el lesbianismo macho. Por ejemplo, cuando usted ve a una mujer, perdón, que tiene bigote, que tiene cara ancha, que tiene así, espalda así, etcétera, un poco masculina, y que tiene voz de hombre, ella usó perlutal. Es una pastilla que produce esas consecuencias, etcétera, porque el bloqueo que hace en la matriz, porque la progesterona trabaja sobre la matriz, y ¿y cómo es que se llama? El estrógeno trabaja más que todo sobre los ovarios, pero con los dos se bloquea el eje hipófisis y el gónada y esas hormonas no trabajan. Entonces, ese es el problema. Ahora, hay muchos alimentos ahora que estimulan el, el homosexualismo y el lesbianismo, ¿ya? Esas gallinas que eh, tienen, se les bloquea la acetilcolina, se estimula los centros de hambre y se bloquea la parte sexual, pero dice que el gallo purina no pisa la gallina. Todas esas cosas ahí, hermano, estamos en los tiempos del fin y tenemos que estar preparados, tenemos que escuchar estas conferencias. Ese es el problema del homosexualismo, del lesbianismo, que eso está causando tantos problemas. Como dice el Cristo, para los tiempos del fin reinarán los hombres del tercer día. Eso abunda, que salen del closet, que rompieron el closet, etcétera, etcétera. Son problemas de los tiempos del fin. Amigos, tenemos ahora ya el problema de los mudos. Eh, dice, dice, dice el Evangelio de San Juan en el capítulo primero, versículo primero. Dice, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que se ha hecho fue hecho. Entonces, en el principio era el verbo, la palabra sagrada. Claro que en el principio nosotros éramos ángeles. Después cometimos el pecado original,
allá en la tercera subraza de la raza Lemur, fuimos expulsados del paraíso y condenados a la pena de vivir aquí, de muerte sin nacimiento, etc. Y el verbo se fue degenerando, pero es que si ahora se vea por allá en el año 1950, escuchar a una mujer decir mentar madre, una vulgaridad, eso era, eso no se conocía, casi que ni las protestas. Pero ahora no, hermano. Ahora, ahora usted ve las muchachitas en la universidad, mienten madre a la lata, hermano. Y la mujer es la belleza de la creación, ¿no, hermanito? Es la flor de la creación. Eso, una mujer que dice así, hermano, eso pierde feminidad. Y hay gentes que también son vulgares, son como unos enfermos. Yo conocía a la salida, estaba en una esquina y ahí se paraba un tipo, pasaban unas muchachas de un colegio de bachillerato y él le decía una cantidad de vulgaridades. Ese es un enfermo. Personas que maldicen a Dios. ¿Cómo? Mudo, hermanito, mudo. Y yo conocí una muchacha muda que vivió por aquí cerca y ella, como era muda, hacía las vulgaridades con las manos. ¿Ve qué problema? Entonces, son todos, hay que trabajar, conocer lo que llaman las leyes del equilibrio y la armonía, conocer los diferentes aspectos que rigen la ley del karma para no cometer errores porque pasamos trabajo. Entonces necesitamos conocernos a nosotros mismos, esa es la finalidad de la enseñanza gnóstica. Tenemos cursos gratuitos de psicología, inscríbase, lleve a la práctica, escuche las conferencias virtuales. Si no la escucha, le mandamos la grabación. Escuche al amigo Juan en Argentina, que escuche esta grabación con otras personas, le vaya explicando y así vamos comenzando a divulgar estas enseñanzas. Y ahora sí vamos a hablar un poquito del conocerse a sí mismo en los pocos minutos que faltan, porque el maestro Samuel dice que uno anda con la conciencia dormida, porque se levanta pensando, come pensando, anda por la calle pensando, y los pensamientos son los defectos. Los pensamientos vivimos en las tinieblas, dice la Biblia, y la luz vino a las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron, porque estamos llenos de defectos. Entonces necesitamos practicar la clave del sol. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué labor estoy haciendo? ¿En qué lugar me encuentro? ¿Qué hay de raro en este lugar? Pero vamos a ver si otro día la explicamos un poquito más amplio. Aquí ya estamos con poco tiempo. Vamos a hacer una práctica de relajación. Entonces, es lenta, y profunda. Usted respira profundamente, se activa el sistema parasimpático. Ahí se da la meditación, la relajación. Usted aspira el aire por la nariz, lo expulsa por la boca. Al expulsarlo, usted se imagina que el cuerpo queda totalmente, respiraciones lentas y profundas. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo, relájense, relájense. Átomos, células, moléculas de mi organismo físico, os ordeno en nombre del Cristo, relájense, relájense. Imaginamos, sentimos totalmente relajados. Sentimos los párpados bien pesados, el cuerpo bien liviano, bien. La petición, Padre Divino mío, Virgen Madre de Cristo, ayúdame en esta práctica de relajación y de meditación para conocer mis defectos. Visualizamos en la pantalla de la mente la ira, furia, para ver ese defecto dentro de nosotros, cómo se manifestaba, e irlo eliminando. Arrepentirnos, porque si no hay arrepentimiento, no hay eliminación. Y si no hay disección, se elimina parte por parte,